Bienvenidos a Estudio 7. Texto, idioma y mensaje en solo 7 palabras. Texto, idioma y mensaje en solo 7 minutos. En esta ocasión continuaremos nuestro estudio de la Biblia con base en el plan de un capítulo diario, y para este viernes el capítulo que corresponde es el capítulo 16 del libro de Proverbios. He escogido un versículo en particular de esta sección del libro que diría de la siguiente forma, me refiero al versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Si tú tomas en cuenta que en el texto una palabra clave sería la palabra camino, bueno, si la buscas en general en el libro de Proverbios encontrarás que es sumamente utilizada, es muy utilizada. 76 veces, para ser exactos, aparece la palabra camino en el libro de Proverbios. El que más usa la palabra camino en todo el Antiguo Testamento es Ezequiel. Sin embargo, Ezequiel la usa de una manera muy semejante a lo que hace Proverbios. Ezequiel la usa 107 veces, pero el uso, la forma y la intención detrás del significado de la palabra camino en Ezequiel es muy parecido a lo que sucede, insisto, en el libro de Proverbios. La palabra camino tiene que ver con acciones. Si tú te fijas en el contexto de cuando aparece la palabra camino en Proverbios, normalmente se refiere a acciones, a la conducta. En sí se refiere a un estilo de vida. Pero en Proverbios 16, que es el capítulo que estamos analizando en particular para este día, se usa 8 veces. Específicamente en este capítulo se usa 8 veces la palabra camino. Bueno, entonces esto implicaría que también nos demos cuenta qué característica le da el hombre, el ser humano, a sus caminos, de acuerdo a este versículo. De acuerdo a lo que dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre, para él, en su propia opinión, o en sus propios ojos, diría la expresión, a su vista, a su parecer, son limpios. Déjame te platico algo acerca de la palabra limpio. La palabra limpio se usa en el Pentateuco. Se usa pocas veces, de hecho, pero se usa en el Pentateuco específicamente para referirse a la pureza que debía tener el aceite y el incienso usados en el santuario. Por lo tanto, cuando llegamos al versículo 25 del capítulo 16, nos damos cuenta que cuando solo es el criterio del ser humano el que está en juego y no la pureza real, sino la que él piensa que es la pureza, pues decisiones incorrectas podrían llevar a lo que dice precisamente el versículo 25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte, que de paso es prácticamente una copia de Proverbios 14:12. Pero el punto aquí, sobre todo, es entonces la contraparte, la última parte del versículo, cuando se introduce ese pero o un más, dependiendo de la versión que estés utilizando, y entonces dice, mas Jehová o pero Jehová es quien pesa los espíritus. Pesar en el libro de Proverbios se usa 3 veces, y solo es Dios quien aparece haciendo la acción de pesar. Allí están las citas. Si el versículo nos dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová al final de cuentas es el que evalúa realmente lo que está pasando, eso también nos hace recordar que esta expresión en el tiempo bíblico se refería a tomar como referencia algo que solamente hacían los dioses. Por ejemplo, en Egipto había esta evaluación al morir. Para los egipcios, la gente cuando moría, su corazón era puesto en una balanza para precisamente evaluar si había vivido conforme a la justicia. Pero quiero que veamos un versículo más de Proverbios 16, en donde se usa la palabra camino, pero que creo que nos da mucha luz sobre lo que realmente entonces Dios quiere que aprendamos, sobre qué hacer cuando estamos decidiendo o eligiendo un camino. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos.
La palabra enderezar aquí significaría hacer posible que se arreglen sus pasos. Jehová es el que hace posible que se arreglen, que se compongan los pasos del ser humano. Por lo tanto, el mensaje para esta ocasión, el mensaje en 7 palabras, sería el siguiente. Si Dios te evalúa, déjalo también arreglarte. Si Dios te evalúa y eso es un hecho, deja que Él también arregle tus pasos, componga tus pasos, para que el camino que elijas, para que el camino que yo elija, no sea el que conduce a la muerte, no sea el que solamente parece ser correcto a nuestros ojos, sino aquel que realmente tiene que ver con la voluntad de Dios.